Diego, gracias por acercarte. Muchas gracias, Fronten, encantado. Bueno, contexto en un mercado que esta mañana comentábamos un poco esquizofrénico, pero mirando al medio plazo, mirando la situación, ¿cómo ves desde AIG la situación actual? Bueno, pues hablando de mercados, desde luego, yo creo que estamos en uno de esos momentos que ocurren casi siempre, la verdad, que es que el mercado parece tener visión de túnel absolutamente, ¿no? Y de corto plazo parece que solo importa la pandemia, cuando sabemos que lo peor ha quedado atrás, pero que podemos tardar todavía mucho tiempo en olvidarnos absolutamente de esta situación, ¿no? Por lo tanto, para mí la semana pasada ha sido muy interesante y curiosa incluso, porque es que es la primera vez que hemos visto un consenso casi absoluto sobre un tema que a veces nos cuesta en nuestra industria decir, que es que no sabemos. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero sí sabemos que probablemente el peor escenario es que la crisis se pueda alargar unos pocos trimestres, y el escenario razonable es que los virus, porque son un ser vivo, básicamente lo que quieren es perpetuarse y por lo tanto cada vez son más contagiosos, pero cada vez son menos graves, y parece que vamos a esa situación. Entonces, bueno, el escenario de mercados yo creo que es el que es. Posiblemente hay una mezcla de que tenemos dudas de corto plazo sobre la economía y mucho más de que el mercado está muy sobrecomprado después de un año magnífico que ninguno pensamos que iba a ser tan bueno. Pues cualquier excusa puede ser buena para corregir desde el estado de complacencia en el que vivíamos. ¿Perspectivas de 2022? ¿Cómo veis un mercado que vemos, por ejemplo, en el SP500 una subida del 20% este año, más de 60 máximos históricos durante el ejercicio? ¿2022 qué nos puede traer? Porque estamos en el alto de la montaña, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una montaña con muchos altibajos. No estoy seguro de que estemos en el alto de la montaña. De hecho, creo que el 2022 puede todavía ser un año positivo. Posiblemente no para las valoraciones, los beneficios tienen que acompañar y van a acompañar, ¿no? Pero yo diría que posiblemente sea el ejercicio del principio de la normalización, ¿no? La economía va a tener que empezar a andar por sí sola, y los mercados posiblemente que están caros, pues posiblemente necesiten abaratarse, pero con los beneficios todavía creciendo a doble dígito, pues hay margen para subidas adicionales. Habrá que ser más selectivos, el dinero fácil probablemente ya está hecho, y va a haber que estar gestionando el riesgo, porque este proceso de normalización también la volatilidad normalizará. No vamos a ver probablemente volatilidades tan bajas como la que hemos visto los años anteriores. Y tenemos la visión durante todo el año que la renta fija se quedaba en una parte muy residual. ¿También esa visión está para 2022? ¿La renta fija, renta variable va a seguir con una proporción de renta variable muy superior a la renta fija? Bueno, yo creo que el atractivo en relativo sin ninguna duda es mayor para la renta variable que para la renta fija, pero eso no es fácil, porque la mayoría de los clientes y los perfiles de riesgo no pueden permitirse tener más renta variable que renta fija. Entonces, bueno, hay otros activos que van tomando protagonismo en carteras o que lo tienen ya desde hace mucho tiempo. Pero a mí me gusta decir que en renta fija, la renta fija es tremendamente más compleja que la renta variable, y eso hace que siempre haya oportunidades, porque tú no inviertes en un emisor concreto, en una compañía. Dentro de esa misma compañía puedes invertir en distintos vencimientos, en distintos sitios en la estructura de capital, en distintos. Entonces, al final, yo creo que en renta fija siempre hay oportunidades para un buen gestor, y por eso nosotros, desde luego, no tenemos cero renta fija, tenemos una renta fija diferente. Ya no compramos bonos y nos sentamos en ellos unos cuantos años a esperar que nos paguen cupones. Hay que gestionar de forma más activa. Y aquí, pues nosotros, pero también utilizamos mucho fondo de terceros que está teniendo rentabilidades atractivas en este sentido. Hay nichos concretos en renta fija en los que no puedes tener grandísimas exposiciones, pero puedes hacer algo de deuda emergente, que ha sufrido mucho y ahora creo que vuelve a haber oportunidades. Volvemos a encontrar algunos bonos interesantes en deuda subordinada financiera con rentabilidades cercanas al 5%, por supuesto, con riesgo. Pero siempre hay algún nicho en renta fija en la que creo que nos empeñamos a veces en matar a la renta fija para siempre. Creo que tenemos que ser cuidadosos con eso. Hemos visto rotación en noviembre hacia fondos de deuda, no muy grande, pero algo de rotación. ¿Tiene sentido? En mi opinión tiene poco sentido, la verdad. Yo creo que en noviembre sí ha ocurrido una cosa, quizás. Lo que puede hacer que tuviera algo de sentido es que ha habido un recordatorio de que los tipos puede que tarden en subir más de lo que pensábamos, o no van a subir tanto como algunos pensaban, ¿no? Este era nuestro escenario central desde hace algún tiempo, pero el dinero pues muchas veces va detrás de la rentabilidad. Han tenido buen resultado, el dinero ha ido para allá. En renta fija es al revés. Normalmente lo que ha ido bien, como tienes un upside limitado, es lo que no puede ir bien en el futuro. Por lo tanto, creo que eso ha sido un error, pero el tiempo dirá. ¿Qué oportunidades de inversión veis para el 22?
¿Dónde debería mirar el inversor? Hemos salido del coronavirus, seguimos viendo sectores relacionados con coronavirus, porque no esté todavía superado del todo, o miramos ya oportunidades en otras opciones, o miramos, por ejemplo, materias primas, donde, sobre todo por ver y cómo poder sobrellevar la inflación. Bueno, para combatir la inflación, sin ninguna duda, la renta variable es el activo interesante. Y dentro de la renta variable tenemos dos tipos de compañías que creo que pueden funcionar bien, que son quizás los dos extremos del mercado. Esto lo que me hace pensar es que lo que queremos para 2022, sin ninguna duda, es gestión activa. Es diferenciarnos de los índices. No va a ser un año de bolsas, sino un año de acciones, probablemente. Y en estos dos extremos nos gustan, por un lado, compañías de calidad, que son capaces de trasladar las subidas de precios y la inflación al consumidor final, y aquí hay parte de consumo estable, hay una serie de sectores que son interesantes, pero creo que hay que ir muy compañía a compañía y no necesariamente sectores. Y por otro lado, tienes esos sectores más cíclicos, como mencionabas, y estoy de acuerdo en ello, como pueden ser las materias primas, los bancos, que habían quizás subido demasiado de corto plazo, han sufrido estos últimos días, pero es que creo que hay una oportunidad nueva. Entonces, aquí en lo que importa es la valoración o el crecimiento, el tal. Bueno, pues lo que creo es que tenemos que irnos a unas carteras de extremos en los que en la parte de crecimiento seamos cuidadosos con no estar pagando múltiplos excesivamente caros, y en la parte de valoración no compremos compañías simplemente por estar baratas, sino que tengan un catalizador o una razón que vaya a hacer que el mercado reconozca ese precio que deberían tener. Exige y obliga mucho más análisis. Absolutamente. Que ligarse a un índice como se ha podido hacer durante los últimos años, y podría haber tenido sentido en los últimos años, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso se ha terminado. Pero es un cambio muy importante. Puede tardar en terminar algo, porque todavía hay una serie de compañías que pesan mucho en los índices en los que creo que puede seguir habiendo valor. Hablo de en las FANG, no digo que todas las FANG tengan valor, pero en algunos casos todavía son grandes compañías y en algunos casos están muy caras, pero no en todos ellos, ¿no? Por lo tanto, esto va a pasar poco a poco, pero sin ninguna duda la divergencia genera oportunidades, y creo que parte de la estrategia para 2022 es reducir ese riesgo de que el mercado suba. O sea, estamos reduciendo parte de ese riesgo, pero el riesgo, como siempre digo, no se elimina, sino se transforma. Vamos a comprar más riesgo de nosotros y los gestores terceros que compramos a acertar. Pues muchísimas gracias, Diego Fernández Elices. Me quedo con lo de que no vayamos a índices, vayamos a acciones. Director General de Inversiones de AIG Banca Privada. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.